Eh, Hoy vamos a estar dando el estudio bíblico acerca de la mayordomía, de los talentos y de los dones. Es la segunda parte del estudio bíblico sobre la mayordomía. La vez anterior estuvimos hablando acerca de la mayordomía del tiempo y hoy entramos a la mayordomía de los talentos y dones. Vamos a ver si esto prende por aquí. Ahí estamos. Yo quiero comenzar leyendo este pasaje bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo del 7 al 8, y la palabra lee como sigue. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios para siempre. Muchas veces nosotros escuchamos personas diciendo: esta es mi vida, yo la vivo como yo quiera, este es mi cuerpo, este es mi tiempo. Pero la palabra dice que si nosotros le entregamos nuestro corazón, nuestra vida al Señor, realmente pues no somos de nosotros, le pertenecemos al Señor. Nuestra vida es de Dios. Entonces cuando decimos que la vida que tenemos realmente le pertenece al Señor, con la vida se hace una de tres cosas: o desperdiciamos nuestra vida, o guardamos o escondemos nuestra vida, o invertimos nuestra vida. Y esto está basado en la parábola de los talentos, que a uno le dio tantos talentos, al otro le dio tanto y a otro le dio uno. ¿Y qué hicieron? Uno invirtieron los talentos y hubo uno que la escondió, que la guardó. Pero hay gente que desperdicia su vida realmente, que ni la esconde ni la invierte, sino simplemente la desperdicia. Hay gente que se dan al desperdicio, que se meten en las drogas, que se van a la corrupción total, y sus vidas son un total desperdicio. Y en lugar de no hacerle daño a nadie, en lugar de quizás de invertir y hacerle un favor a la sociedad o de ayudar a la gente, lo que se convierten es en un estorbo de la sociedad. Y eso le llamamos desperdiciar la vida. Todos nosotros tenemos muchos talentos, todo el mundo los tiene. Y hay quien los desperdicia totalmente, hay quien los invierte y hay quien simplemente no hace nada con la vida. Así que la Biblia nos enseña a invertir. La Biblia va por ese lado, por el invertir y en cosas que van a hacer la diferencia y van a marcar para toda la eternidad. Las cosas que nosotros hacemos, hermano, con nuestra vida, tienen tantas repercusiones que a veces no sabemos hasta dónde llega. Los resultados o el efecto de lo que hacemos con nuestra vida. Lo que hacemos con nuestra vida nos marca a nosotros, sea bueno o sea malo lo que hacemos. Lo que hacemos con nuestra vida marca a nuestro prójimo, y aunque usted no lo crea, marca a Dios también. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La razón por la cual Jesús fue a la cruz del Calvario fue porque unas acciones contrarias de la vida del ser humano marcaron la vida de Jesús, marcaron la vida de Cristo, marcaron la vida de Dios. Y nosotros hicimos sufrir al Padre. Y Jesús vino a morir en la cruz del Calvario porque el ser humano cogió su vida y la desperdició. Y eso afectó a Dios en gran medida. Así que la Biblia también dice que cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, marcamos la vida de Dios para bien. Hay un caso en la Biblia donde Job, en el libro de Job, la Biblia dice que Satanás fue un día y se presentó delante de Dios, y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y pues sabemos la respuesta de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, es una expresión de orgullo por uno de sus hijos. La vida lo que Job estaba haciendo con su vida estaba marcando el corazón de Dios.
y alegraba el corazón de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones suben como olor grato delante del Señor. O sea, esas acciones, lo que yo hago con mi vida, marca también el corazón de Dios. Marca mi vida, marca la vida de los que me rodean y marca el corazón de Dios también. Y lo marca para toda la eternidad. Sí. Hunde el botoncito que está debajo. Creo que tienes que hundirlo y dejarlo hundido un segundo por lo menos, hasta que se ponga verde. Ok, ahí. En Romanos 14:7, que dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ajá. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Yo escribí un título: no somos dueños de nosotros mismos. Dios en griego significa dueño, amo y señor. Y eso sostiene lo que dice Romanos 14. Amén. Así que cuando decimos Dios, estamos diciendo: tú eres el dueño, tú eres el amo y tú eres el Señor. Amén. Sí, la vez anterior, que fue el comienzo de esta serie de 2 estudios bíblicos, estábamos hablando precisamente que la mayordomía o el mayordomo es aquella persona que administra los bienes de otros. Y el pasaje bíblico que leímos al principio precisamente dice que yo soy un administrador de mi vida, de la vida que yo tengo, porque le pertenezco al Señor. Por lo tanto, yo soy el mayordomo de la vida que Dios me dio a mí, pero no es mía, es de Él y yo tengo que administrarla correctamente. Entonces, o la desperdicio, o la guardo, o la invierto. Y lo que yo haga con mi vida va a marcar para bien o para mal, la vida mía, la vida de mi prójimo y aún el corazón de Dios también. Y yo voy a ser responsable, todos nosotros, ante Dios, por la manera en que yo viva mi vida, en la manera en que tú vivas tu vida, en la manera en que el ser humano vive su vida. Sea tarde o sea temprano, un día estaremos delante del Señor y le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hicimos con nuestras vidas, con todo lo que Él me dio. No tan solamente con mi tiempo, como hablábamos la vez anterior, sino con mi vida completita. Hay una parábola que es la parábola de los talentos. A mí me gustaría que la pudiéramos leer. Si alguien pudiera leerla, está en Mateo 25, versículo del 14 al 20. Y el que lo lea, por favor, use el micrófono para que todos lo podamos escuchar. ¿Alguien la va a leer? Pues por favor, el micrófono. Está ahí. Mateo 25, versículos del 14 al 20. Cuando desees puedes leer. No está heavy. Porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo con otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros al venir. Yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. No era hasta el versículo 20, era hasta el 30. ¿Está bien? No, perfecto. No, lo hiciste bien. Fui yo que cometí el error acá. Y puse 20 en vez de 30. Por eso te dejé que siguiera, porque dije, ella está bien, el que está mal soy yo. Ok, esa es la parábola de los talentos. Y cuando estamos hablando de talentos, ahí no se refiere a lo que nosotros entendemos como talento acá. Talento, ahí a lo que se refiere es a un dinero, que le entregaron una cantidad de dinero. Te entregué un dinero para que lo negocies, para que hagas negocio con eso. Okay. A uno le entregó 5, al otro 2 y al otro 1. Marina. Tiene que dejarlo de un momento. En la definición de talento dice, en el Antiguo Testamento era una medida de peso equivalente aproximadamente a 34 kilogramos. En el Nuevo Testamento se usaba para cálculos monetarios, generalmente de oro. Su valor, que era muy alto, variaba mucho según el lugar y la época pues, que se estaba llevando a cabo. Ok, gracias. Si nos ponemos a evaluar la parábola de los talentos que leyó Génesis, nos podemos hacer esta pregunta: ¿a quién representa el hombre, que era el que repartía los talentos, el sirviente o los sirvientes y la propiedad en esta parábola? O sea, el hombre representa a Dios, el sirviente somos nosotros y los talentos, el dinero son las cosas, los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Okay? Las cosas que cada uno de nosotros sabemos hacer, básicamente. Pregunta: ¿tienen los sirvientes alguna influencia sobre los bienes que reciben? ¿Qué ustedes creen? Según la parábola, ¿tienen alguna influencia los sirvientes sobre los talentos que recibieron? Seguro, sí, porque ellos cogieron esos, el que cogió 5 talentos y negoció con ellos y ganó 5 más. Seguro que tiene influencia. Y el que tenía 2 también. Y el que cogió 1 también, porque lo cogió y lo escondió, lo guardó. ¿Ok? Sí. O sea, ¿tú tienes influencia sobre lo que Dios te dio a ti? Sí, la tienes. Sí, la tienes. Y a esto, en este punto, pues nos hacemos la pregunta: ¿qué talento nos ha dado Dios a cada uno de nosotros? Y cada uno nos ponemos a preguntar y coger unos minutos para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué tú sabes hacer? ¿Qué tú sabes hacer? ¿En qué tú eres bueno? ¿Okay? ¿De qué Dios te dotó a ti? ¿Qué capacidades tú tienes? Que Dios te las dio en tu mano y para que lo desarrolle. Yo no sé a quién le contaba, yo creo que fue a Débora. Yo tengo algo raro que a mí me pasa. Yo veo, a mí me encanta ver los videos estos de YouTube donde la gente expresa su talento. Algunos cantan, otros bailan, hacen cosas. Y hay unos jueces que deciden si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Pues a veces me encanta porque surgen algunas de estas presentaciones donde la persona que se para a hacer la presentación da la impresión de que no sabe nada y de momento saca una voz impresionante y todo el mundo se queda. Y entonces cuando yo veo eso, yo no puedo evitar llorar. A mí se me aguan los ojos y lloro. Porque lo que yo recibo en el corazón es esto: te di un talento y lo llevaste al máximo. Lo tenías escondido y hoy salió. Y yo no puedo evitar como que algo me aprieta el pecho y me emociono. Hay una película que yo la he visto como 5 veces
Se llama August Rush. August, en inglés. August Rush, algo así. Y a mí me encanta esa película. Y trata de un niño que tiene unos talentos con la música. Y el nene pues desarrolla esos talentos al punto, pero una cosa increíble. Al punto que por causa de él expresar sus talentos en la música, pues él logra reunirse con su papá y su mamá al final de la película. Ya le dije al final. Y a mí me encanta esa película, precisamente porque trata de un talento que el nene tiene y logró llevarlo al máximo nivel. Entonces, siempre me acuerdo de esta parábola porque Dios quiere que tú lleves al máximo nivel el talento que Él te dio. Dios quiere que cada uno de nosotros explotemos aquello que somos. En lo que tú eres bueno, que lo explotes, que lo desarrolles. Y yo me pregunto si el que tiene la cura del cáncer, el que tiene la capacidad de descubrir la cura del cáncer, por causa de guardar su talento, de esconderlo, hasta el día de hoy no ha aparecido alguien que descubra eso. Alguien se inventa cosas porque tiene el talento, tiene la capacidad y logra desarrollar ese talento, eso que tiene, y fluye. En la iglesia, hermano, a veces que hay áreas en la iglesia que no se cubren y a veces no es porque no haya quien no tenga la capacidad, sino que a veces la capacidad está, pero está escondida. Guardaste el talento y eso no explotó. Y a veces llega alguien que quizás no tiene la capacidad, no tiene el talento, pero viene a tapar el hueco. Y a veces lo criticamos porque no sabes hacerlo, pero tú que sabes, tú que tienes el talento, tú que tienes el don, a ti que Dios te lo dio, lo tienes escondido. Y a veces masacramos al que lo hace mal, pero fue el que estuvo dispuesto. Como cuando yo fui a Estados Unidos con Wilito y Wilito era chiquito y Wilito hablaba inglés y yo no, pero él no se atrevía a hablarlo. Entonces yo no sé, pero me atrevía. Entonces después él se reía de mí porque yo lo hacía mal, pero yo me reía de él porque no se atrevía. Qué ridículo, papi, pero ¿cómo es posible que estés hablando así? Dios mío, pero qué vergüenza. Y dice, bueno, pues si tú quieres que yo pase bochorno, habla tú. Pero mientras tanto, quédate al lado mío y aguanta el bochorno. El talento lo tenía él, pero lo tenía escondido. Ok. Los talentos, los dones y talentos deben ser administrados. En 1 de Pedro 10, del 11 al 12, escogí esta versión porque lo dice de una manera tan linda que me encantó. Esa es Nueva Traducción Viviente. Y dice así, el versículo 10 y el versículo 11 de 1 de Pedro capítulo 4. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. A mí me encantó la forma en que lo tradujeron en esta versión. Así que los talentos y los dones deben ser ejecutados, deben ser administrados, debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores de aquello que Dios nos dio. Y dice, Dios dio variedad de dones y a cada uno de ustedes se le repartió un don. A cada uno de ustedes. Algo sabemos hacer. No me diga usted que no sabe hacer nada, porque algo usted debe saber hacer. ¿Ok? Algo debe saber hacer. Estaba viendo una película, me encanta la película, de un equipo que estaban formando un equipo de soccer. Y entonces eran unos curas, unos monjes que estaban formando un equipo
para ganarle a otro grupo de monjes que estaban en otra parroquia. Y el que sabía de soccer empezó a reclutarlos y llega uno de ellos y era bien husky. Y él decía que pateaba bien la bola y que podía coger bien, y el que lo miraba decía, este no patea la bola y este tampoco coge. Pero lo miró de arriba abajo y dijo, pero tú eres un portero brutal, porque eres tan ancho, eres tan grande que no va a haber bola que pase por ahí. Tú vas a ser el portero. Perfecto, qué bueno. Llegó otro que tenía un defecto físico y no podía moverse y caminaba así, y él decía que él sabía y que él pateaba y que él podía, y él lo miraba y decía, Dios mío, yo puedo con este coger, nos perdemos seguro. Y le dijo, pero tú sabes mucho de soccer. Sí, yo soy experto en eso. Ok, tú vas a ser mi ayudante. Y entonces pues eso ayudante. Y él era el que estaba pendiente a todo. Y qué bueno, yo soy el ayudante, soy un jefe, soy un líder. Y así poco a poco fue ubicando a cada uno dentro del equipo de acuerdo a sus capacidades, pero todos tenían algo, todos sabían algo. ¿Okay? Así que en la iglesia pasa lo mismo. La confusión entre talentos y dones. Vamos a hablar qué son los dones naturales. Son los dones con los que nacimos. Talentos con los cuales nacimos. Hay gente que nació con el talento de cantar. Wilito nació con el talento de coger. Otros con el de brincar. A otros les gusta la medicina. A otros les gusta, qué sé yo, la física. A otros les gusta cosas que son innatas dentro de nosotros, pero todo el mundo sabe hacer algo. ¿Okay? Esos son los dones naturales. Los dones adquiridos son los dones que aprendemos a lo largo del camino. ¿Okay? Cosas que no sabíamos hacer, pero practicamos y aprendimos a hacerlas. Y por ahí seguimos. También están los dones espirituales, que son los dones que recibimos del Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Que Él reparte dones a la iglesia. En realidad, todas las cualidades que nosotros tenemos, sean talentos, sean todo, podemos decir que tienen un origen divino. Porque, hermano, nosotros somos creación de Dios. Y no importa si el don que tú tienes es cocinar y el don que tiene el hermano es hablar en lengua, ambos te los dio Dios. Por lo tanto, tiene origen divino y hay que saber administrarlo y ponerlo al servicio del Señor. Amén. Vamos a ver una lista de dones y talentos. Y ahí vamos a leer Biblia. Según Efesios 4, del 1 al 16. Vamos a ver quién lo puede buscar y leer. Y por favor utilice el micrófono. Efesios 4, del 1 al 16. ¿Quién dice yo? Nuestro hermano Jorge. Aquí. Que tiene el talento, el don de la lectura. Efesios 4. Efesios 4, del 1 al 16. Amén. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ese pasaje bíblico habla de 5 dones o talentos, le llaman los 5 ministerios. Menciona el apóstol y es una persona que es enviada. Ese es el enviado, esa es la definición más simple de lo que es un apóstol. Profeta es una persona que habla al pueblo de parte de nuestro Dios. El evangelista es una persona que se dedica a ganar almas para Cristo. El pastor es aquella persona que se encarga de guiar, dirigir, organizar, enseñar y predicar. Ese juega todas las bases, pastoreando una iglesia. Y el maestro, persona que se dedica a la educación integral y bíblica. Básicamente en esos pasajes bíblicos habla de esos 5. De esos 5 que se le llaman ministerios. Pero realmente son talentos, son dones que Dios derrama. El Espíritu Santo te prepara para que seas apóstol, para que seas profeta, evangelista, pastor o maestro. Que son ministerios dentro de la iglesia. Y los ministerios, fíjese, lo más correcto es que los puestos dentro de la iglesia se otorguen o se deleguen de acuerdo al talento que la persona tiene. Vive Jesús. Lo apagué porque está prendido de hace 2 o 3 días. Esa bombilla afuera. Hay otro pasaje bíblico que se encuentra en Romanos. Es bastante larguito, del 6. Romanos 12. Si alguien lo puede leer, rapidito. Romanos 12, del 6 al 21. ¿Quién dice yo? Vale, mira, pásale el micrófono. Romanos 12, del 6 al 21. ¿Ahí? Ok. ¿Puedes leerlo? 12 del 6 al 21. Okay, probando. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos ni asociándoos con los, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hasta el 20, ¿verdad? 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está:
mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Menciona ciertos dones, ciertos talentos y te dice cómo hacerlo también, cómo debe ser ejercido. Aquí vamos a ver, menciona profecía, persona que profetiza hablando de la revelación desde el marco bíblico. Eso ahorita hablamos de lo que es un profeta. El servicio, persona que apoya, ayuda y sirve a su prójimo, que está sirviendo a los demás. La enseñanza es la persona que funge como maestro, enseñando y educando a la iglesia. El que exhorta, persona que reprende con amor para hacer volver a su hermano a los pies de Cristo. ¿Okay? Estos son esto es lo que Dios dice, está hablando de lo que debes hacer con el talento que Dios te dio, que lo ejerzas, que lo compartas. ¿Ya? La hospitalidad, persona que recibe cristianos extranjeros y lo hace con amabilidad, sin sentir carga, egoísmo o preocupación. Los que presiden, el que preside, que lo haga con solicitud. Persona que dirige, son los líderes de la iglesia. El que hace misericordia, persona que practica las buenas obras a favor de otros sin distinción, con bondad y amor cristiano. Que hace misericordia con los demás, que lo ayuda, que ve a alguien enfermo, lo cubre, alguien que tiene necesidad de un favor, va y lo ayuda. Personas que hacen eso. Fíjese, parece que no, son dones. Son cosas que Dios derrama y eso hace falta. Gente que haga misericordia, gente que sea hospitalaria en la iglesia, gente que sean líderes dentro de la congregación. El que reparte, ¿sabe qué es el que reparte? El que tiene chavo y sostiene a la iglesia económicamente. De eso es que se trata. ¿Okay? Que lo haga con liberalidad. Persona que comparte las bendiciones que Dios le dio. Ese es el que reparte. En 1 Corintios 12, del 1 al 11, ese es el otro, que ahí habla lo que se conoce como los 9 dones. 1 Corintios 12, déjame leerlo por aquí, del 1 al 11, dice así la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí en ese pasaje bíblico menciona lo que se conoce como los 9 dones, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Estos son dones que el Espíritu Santo reparte también a la iglesia y Dios quiere que los administremos y que los administremos, que los ejerzamos correctamente y que no los encerremos. ¿Ok? Esto es parte de. Si ustedes ven, hemos pasado ya varios pasajes bíblicos donde habla de diferentes dones.
La gente siempre habla de estos 9 nada más, pero la Biblia habla de más y están ahí en la Escritura. Cuando hablamos de dones y talentos, mire hermano, podemos hablar de un obrero, del director, del constructor, del consejero, del visitador, del electricista, del carpintero, del predicador, del músico, del pintor, del misionero, otros más, del que canta, los que leen, los que dirigen, el técnico de sonido, artista gráfico, técnico de computadora, el que se hace la correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Para edificar el reino de nuestro Dios y multiplicarnos debemos de cubrir nuestros dones y talentos desde el punto de vista bíblico. Porque a veces pensamos que yo quiero dones, Señor, yo quiero dones, y están pensando los 9 dones nada más. Pero eres un duro en la computadora y el pastor necesita que le arregle la computadora porque se dañó. Y yo le doy gloria a Dios por el hermano Wilber de la Catacumba de Aguadilla, porque yo lo llamo y él aparece y me arregla la computadora y no me cobra. A usted quizás le cobre, pero a mí no me cobra porque es para la iglesia. Y viene y me hace el trabajo completito. Gloria a Dios. Y me regala, y esa computadora que está allí me la regaló él. Y hacía falta algo ahí para bregar, para que el sonido se pudiera grabar, y él, pues me regaló también el adapter. Después no funcionaba y le hizo un revolú a la computadora y ahora funciona. Eso es importante, importante. ¿Quién brega con el equipo de sonido? Mire, gracias a Dios que tenemos a Jorge que hunde los botones y funciona. Pero si nadie supiera tocar la guitarra, gracias al Señor que tenemos a nuestro hermano Babi aquí. Y cada uno de nosotros tiene algo. Cada vez que se hace, hay que hacer un almuerzo y todo el mundo piensa en Paula, en Carmen y en Babi. Son cocineros, son unos monstruos. Y gloria a Dios. Si no estuviera esos hermanos que saben bregar con eso, pues miren, no. Pero hace falta todo. Hermanos que hagan, yo he tenido que aprender a hacer 1000 cosas. Yo casi hago de todo esto, electricista, plomero, constructor, de todo un poco. ¿Ok? Pero es bien importante que todo el mundo pueda decir, mira, yo tengo tal talento, lo voy a poner en las manos del Señor. Jorge, el micrófono está por acá. Sí, hay mucha tela para cortar en este estudio, muchos detallitos buenos para señalar. Yo quisiera tratar de resumir algunas cosas que me vienen a la mente rapidito. Una de ellas es que el Señor pone esto en nuestros corazones y nos da todas estas cosas, y dice bien claro en esa parábola de los talentos que es conforme a nuestra capacidad. Amén. A veces uno se subestima, a veces uno ni siquiera sabe lo que tiene entre manos y no entiende todavía bien qué es lo que se le ha dado a uno o cómo uno puede interactuar con el resto de la iglesia. Y eso es bien importante, que entendamos qué es lo que se nos ha dado a cada uno de nosotros, lo podamos ver, lo podamos palpar. Y entender que el Señor, fíjense qué parábola tan bonita que dice que repartió cada quien conforme a su capacidad y se fue lejos. O sea que Él espera que uno reaccione y uno utilice lo que Él le dio a uno por su propia cuenta. Exacto. O sea, Él se fue lejos y te dejó con la semillita y Él se fue a ver cómo es que uno tiene que usar esto que está acá arriba. Exacto. Eso es algo bien importante. Otra cosa que me llamó la atención es el asunto del amor, que en todos estos textos que hemos leído se habla del amor, en varios textos de ellos, y precisamente de Primera de Corintios, entre medio del capítulo de los dones, del 12, y el 14, que es el de la lengua, está el famoso Primera de Corintios 13, en el mismo medio, que habla acerca del amor. O sea que lamento mucho cuando a veces en otros sitios uno oye el desbalance que hay en cuanto a lo que es dones y servicio y liderato, y no se enfatiza en el carácter del servidor, de aquella persona que está manejando y administrando estos dones, que tiene que ser una persona con amor. Amén. Que tiene que buscar la manera de hacer el balance en su carácter, de que sí, Señor me dio unas habilidades, pero yo tengo que ejercerlas con amor, no de una forma quizás agresiva o que se ve un desbalance, y en algunos sitios uno ve. Y ahí está algo de eso. La buena administración del don, hacerlo correctamente. Hay que aplicarle eso que tú dices que es el amor.
Siguiendo la línea que me gustó mucho del hermano, tanto bien hace un buen administrador ejerciendo su don, como tanto mal hace una persona que tiene ese don y no lo usa bien. Tiene la capacidad para destruir, como el que lo usa bien para edificar. Amén. Y yo pienso que la administración de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado, tiene que ver mucho cuando nosotros buscamos ser semejantes a Él. Mientras más te acerques a Dios, más ese servicio se va a parecer más al servicio de Dios. Nosotros somos servidores de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y a veces en la vida cristiana lo tomamos al otro extremo, pero qué difícil es, pero cuánto demanda de nosotros. Sin embargo, la esencia de esa administración es que mientras más tú te acerques a Dios, más ese don y talento va a edificar al cuerpo de Cristo o aquel que no conoce a Dios. Más tu servicio se va a parecer más al servicio del Señor. Todo depende de ti. Amén. Ok. Haciendo referencia a la parábola de los talentos que leímos ahorita, usamos nuestros talentos correctamente cuando le damos ganancia al Señor. Y vamos por esa línea, por lo que ustedes estaban hablando. Si yo uso mi talento, yo administro mi talento, pero Dios no está ganando nada, está mal. Está mal. Y como decía Marina y Jorge, hay gente que administra el talento, lo administra mal, y en vez de darle ganancias al Señor, le da pérdida. Porque la gente habla mal de Dios, porque es un mal testimonio, y la gente habla mal de la iglesia, habla mal del Señor, por la forma en que se administró el talento. Pastores que hacen barbaridades, ministros que hacen barbaridades, evangelistas que hacen barbaridades, y están usando el don, lo están administrando, son mayordomos, pero pésimamente. Y en vez de ganancia le dan pérdidas al Señor. Así que el talento que nosotros usemos siempre al final tiene que darle la gloria al Señor. El Señor tiene que ser glorificado, no achicharrado. ¿Okay? Cuando le das ganancias a Dios, el Señor te va a dar más. Dice la Biblia que el que tenía 5, le quitaron el que tenía 1 y se lo dieron al que tenía 5, porque el que tenía 5 demostró ser responsable. El que tenía 1 lo enterró y no lo multiplicó. El temor hace que enterremos los talentos. Ese temor hay que sacarlo del corazón de nosotros y ponerlo a funcionar. La Biblia dice que el temor del hombre pone lazos. El que no usa sus talentos realmente no respeta a Dios. El que lo entierra. Si Dios te dio algo es para que lo uses. Y yo no estoy considerando el regalo de Dios a mi vida. La palabra que quiero decirles en estos momentos es que nos animemos a usar nuestros talentos. Animémonos a invertir en nuestros talentos sabiamente. A veces el talento hay que perfeccionarlo, hay que afinarlo. Y a veces hay que estudiar, hay que meterse a leer, hay que orar más, porque tenemos que ser peritos en lo que hacemos. Necesitamos tomar lo poco o lo mucho que tenemos y empezar a usarlo para servir a otras personas y a Dios.
Y vamos a ver cómo Dios multiplica lo que tenemos, sea poquito, sea mucho. Lo importante es, úsalo, ponlo a correr, echa tu pan sobre las aguas y Dios lo va a multiplicar. No vamos a leer esto porque es bastante largo, pero aquí habla acerca de cuando se escogieron los diáconos en la iglesia primitiva, que había murmuración de parte de los cristianos que hablaban en griego, eran judíos que hablaban griego, que las viudas de ellos eran desatendidas, la ayuda no llegaba a ellos. Así que los apóstoles dijeron, mira, no es justo, Dios no nos llamó a nosotros a hacer trabajo administrativo, Dios nos llamó a nosotros a pastorear. Así que escojan entre ustedes unos hermanos que tengan la capacidad para bregar con esto, y menciona unos requisitos, dice, busquen entre ustedes, hermanos, a 7 personas, 7 varones de buen testimonio. Tienen que tener buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean entendidos, que tengan sabiduría. Y este trabajo de la administración de todas estas cosas se lo vamos a dar a ellos. Y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Y la propuesta le agradó a todo el mundo. Y ahí fue que escogieron a los 7 que escogieron, que fueron de ahí en adelante los diáconos. Y como en una ocasión dijimos, en la iglesia realmente los ministerios se dividen en 2 grupos, los que son pastorales y los que son administrativos. Y dentro de lo que es pastoral hay un montón de cosas, y de lo que es administrativo hay otro montón de cosas. De ahí pudiéramos decir pues lo que es pastoral y lo que es el diaconado. ¿Okay? ¿Cuál fue el reclamo de los judíos? Que las viudas eran desatendidas. Los 12 los reúnen a todos, le proponen, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, ya dijimos los requisitos, oran y le imponen las manos. Al final de esa porción de la escritura, dice en el versículo 7, por aquí, dice, y crecía, luego que ocurrió todo esto, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, el organizarse, el que la gente comenzara a poner sus dones a funcionar, que la iglesia funcionara correctamente, hizo que la palabra creciera y que la iglesia creciera. Cuando la iglesia se organiza, cuando todo el mundo hace lo que tiene que hacer, la iglesia crece. La iglesia crece. Cuando la carga cae sobre 2 o 3, es bien difícil. Pero cuando todos comenzamos a hacer la parte que me toca, la cosa fluye. Vive Dios. Toda esta organización provocó un crecimiento en la iglesia. Que todo el mundo hiciera algo y que entonces dentro de la iglesia la palabra, los pastores podían dedicarse a lo que es pastoreo y dejar lo administrativo a un lado. Si hablamos de los diáconos, la tarea de los diáconos en la iglesia es una de las más urgentes, de las más importantes dentro de la iglesia. Por eso es importante reclutar personas que estén dispuestas a servir en esa área. Tan espiritual es el pastoreo como el diaconado. Ambas cosas son 2 ministerios fuertes dentro de la iglesia y son 2 ministerios de Dios llamados por el Señor. Para que el diácono pueda ser instrumento útil y de bendición, necesita tener presente algo en su vida: Dios y la mayordomía. En 1 Timoteo pues menciona los más requisitos, qué deben ser, y menciona al final en el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En ese pasaje bíblico y en lo que habla en Hechos, habla de unas cualidades que resumo en este slide que están ante ustedes. Las cualidades de un buen mayordomo, de un buen administrador, es que un buen mayordomo es fiel, es una persona digna de confianza, es sabio, es fructífero en todo lo que hace se multiplica. Es una persona consagrada a Dios, que busca a Dios, que está metida con Dios. Y es una persona comprometida con la iglesia donde Dios lo puso y donde Dios lo llamó. Y esto
le da ganancia al Señor. Dios gana. Eso es multiplicar el don. ¿Ok? Con esto el Señor gana. Y cierro el estudio con este párrafo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros nos convertimos en mayordomo. Ese día, el día que yo me convertí a Cristo, yo me convertí en un mayordomo del Señor, porque el Señor le entregó en mis manos un montón de cosas. Yo no tengo que decidir si quiero ser mayordomo o no, porque eso es, una vez me convierto, ya soy mayordomo. Lo que solamente podemos decidir es qué clase de mayordomo yo voy a ser. Yo no puedo decidir si voy a ser o no voy a ser mayordomo, sino qué clase de mayordomo yo voy a ser. Porque un día voy a estar delante del tribunal de Cristo y ese día yo le tengo que dar cuentas a Dios por cómo yo administré los talentos que Dios me dio. El Señor, ¿le estoy dando ganancias al Señor con las cosas que Él me dio? ¿O Él me va a decir, no gané nada contigo, papá, tuve pérdida? Tuve pérdida. Así que, hermano, esto es lo que yo quería compartir con Jorge, pues, con ustedes. Y cada uno de nosotros, hermano, debemos evaluarnos en lo más profundo de nuestro corazón y ver cuán efectivo yo soy en las manos del Señor.